1 Samuel capítulo 27. En el día de hoy vamos a tener un tremendo desafío. Tremendo desafío. Y ese desafío no es otro que mirarnos en el espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo hoy día? Antes de salir. Yo creo que la mayoría, ¿no? Nos miramos al espejo. A ver si yo por lo menos me miro para ver si estoy despeinado o algo así. Cosas que pasan, ¿no? Pero titulé el mensaje de hoy mirándonos en el espejo de David. Mirándonos en el espejo de David. Y tomaremos hoy día aquel hombre ungido por Dios y lo llevaremos a nuestras vidas, obviamente de manera comparativa. ¿Ya? Si no me conociera a mí mismo, hermano, sería imposible comprender cómo David se equivocó tanto. Repito, si no me conociera a mí mismo, sería imposible comprender cómo fue que David se equivocó tanto. Un hombre que nos emocionó hasta las lágrimas, hoy nuevamente me hace sentir pena. Amados, fluctuación espiritual. David estaba fluctuando espiritualmente. Un día era el hombre perfecto, el hombre conforme al corazón de Dios, pero a otro día ofendía a Dios con sus acciones. Y eso causa desaceleración espiritual, retroceso. Me causa muchas veces, podría causarme desánimo al leer esto. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué aún no miramos a nuestra propia vida que es idéntica a la de David? Idéntica. Todos en algún momento enfrentamos momentos de cansancio. Todos en algún momento enfrentamos desilusiones. Todos en algún momento enfrentamos temores o incertidumbres. Todos. A veces, como David, pensamos, ya no puedo más, necesito una salida. Es allí donde tomamos decisiones muchas veces equivocadas. Estuvimos leyendo el capítulo 27, pero voy a leer solamente el primer versículo. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahí está. Dicho esto, hermanos, de que muchas veces tomamos decisiones equivocadas cuando andamos en esos momentos de temor, de incertidumbre, de dolor incluso, traigamos al espejo de David entonces para mirarnos en él. El primer punto, problema en el corazón de David. Problema en el corazón de David. Ahí dice el versículo, dijo luego David en su corazón. En su corazón. Lo primero que vemos cuando me miro al espejo de David es un problema en su corazón. Es un problema en mi corazón. ¿Y cuál es el problema? Y vamos a ir al grano, hermanos. David se rinde. David se rinde. Es demasiado el cansancio. David está agotado de tanto huir. Fueron más de 10 años huyendo. Más de 10 años huyendo de aquel hombre loco llamado Saúl. Se estaba agotado de tanto huir de Saúl. El agotamiento es natural en David. También lo es en nosotros. Nos agotamos con el paso de los años. Nos paramos a pensar cómo cambiar, cómo podemos nosotros cambiar algunos problemas de la vida que están ahí a nuestro lado y que muchas veces no nos sueltan.
Son problemas continuos. No se sabe cuándo van a terminar. Es una carga muy pesada, hermanos, y con ella ya no podemos más. No podemos más. ¿Qué hacer entonces? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer con eso? No sé cómo seguir lidiando con esta situación. David dijo, me será mejor refugiarme en tierra de los filisteos. Y cuando lo leemos esto, ya, bueno, la tierra de los filisteos se va a ir lejos de Israel. Pero los filisteos, ¿quiénes eran? Eran sus enemigos. David pensó que era mejor allí, aunque sabía que los filisteos eran sus peores enemigos. Y lo que me enseña este punto es que tantas veces, amados, no nos importa tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. David duda del cuidado de Dios. Él duda del cuidado de Dios. No solamente el cansancio, hermanos, también hay duda en el corazón. Cuando usted ha tenido esos momentos de aflicción, tal vez podríamos llamarle así, o de persecución, no como el caso de David, obviamente, pero problemas, enfermedades difíciles, ¿en algún momento le ha venido la duda? David duda también del cuidado de Dios, pese a haber sido ungido para ser rey, pese a todo lo que Dios ha obrado en su providencia a favor de la vida de David, él duda del cuidado de Dios. La frase en el corazón de David dice, al fin seré muerto por la mano de Saúl. Es una expresión de falta de certeza en el cuidado de Dios. Falta de certeza en que Dios le va a cuidar. Amados, ayer compartimos en el hospital, como decía, con la hermana Gloria, y le leí un salmo, el 77, para que lo tengan presente si a usted le hace falta. A más de uno hermano le he leído ese salmo, es un salmo que aprecio mucho para momentos difíciles. Es un salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un levita justamente del tiempo de David. Dice, parte del salmo, no lo voy a leer completo, dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Fíjense, Asaf dijo, enfermedad mía es esta. Estaba pasando un proceso de enfermedad. Pero está diciendo aquí Asaf, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Se ha olvidado Dios de ser piadoso? Dios, amado, en su esencia es misericordioso, es fiel, es piadoso, es amor. Pero cuando llega la enfermedad o la prueba, se nos olvida y se agiganta la duda. ¿Por qué? ¿Por qué causa hacemos esto o pensamos de esa manera? Por causa de nuestra mirada. Nuestra mirada. Nuestra vista. ¿A quién vamos y a quién miramos? Porque muchas veces nos estamos mirando a nosotros mismos, convertirnos en nuestras propias soluciones. Y se nos olvida mirar a Dios. Por causa de nuestra mirada y porque en algún punto de nuestra vida espiritual, amados hermanos, dejamos de mirar a Dios. Dejamos de mirar a Dios y nos vamos acomodando en nuestros razonamientos, en nuestra manera de ver la vida. Y es entonces que nuestra vida espiritual se convierte en una rutina, pero sin dependencia de Dios. Ni en oración, ni en lectura de su palabra. Y no voy a hacer la pregunta, ¿cuánto leemos la palabra y cuánto oramos? Porque podría doler.
Su condición espiritual se enfoca más en la persecución que en el cuidado de Dios. Se desenfoca David, estaba totalmente desenfocado. Es típico mirar a los problemas más que al Señor cuando existen los problemas. Como ya sabemos, Dios está en control total y absoluto de toda nuestra vida, de todos nuestros problemas. Yo creo firmemente que Dios lo sabe y tiene el control de ellos. No es casual. Dios puede por momentos parecernos incluso insensible, malvado, como me dijo ayer el ateo cuando hablé con él. ¿Cómo puedes creer en un Dios malvado? Sanguinario. Podría parecernos un Dios castigador que no tiene piedad de nosotros. David pensó que era mejor huir de eso, la tierra de sus enemigos, una solución a los problemas, metiéndose en un problema mayor. Es clásico, ¿no? Buscamos solucionar problemas metiéndonos en un problema mayor. Porque a veces se nos viene el orgullo y no queremos quizás pasar vergüenza, no queremos retroceder, no queremos pedir perdón, pero preferimos seguir adelante. Ya es segunda vez, amados, que David se refugia con Aquís. Aquís es el rey de los filisteos en ese tiempo y radicaba en Gat, una ciudad. Y recordemos que anteriormente en el capítulo 21, David se hizo el loco para no ser descubierto. ¿Lo recuerdan? Que dice que hasta salivaba por la... ¡Qué locura! David lo que hizo, Dios mío. Luego se va a la cueva de Adulán, ¿recuerdan eso? La aparente seguridad fuera de la voluntad de Dios es peligrosa. Repito, la aparente seguridad fuera de la voluntad de Dios es peligrosa. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínese usted no habitar bajo el abrigo del Altísimo. Ese es el ejemplo. Que muchas veces pasa esto, y David lo estaba haciendo. David estaba refugiándose fuera del abrigo del Altísimo. Ay. David quería paz, hermanos, pero la buscó en una tierra enemiga. En Gad, que era la tierra de Goliat, el gigante a quien él mató. Miren ustedes dónde estaba David. Allí se fue David con sus hombres y con sus familias. Y esto, amados, cuando meditaba en esto pensé muchas veces y cuántas veces arrastramos a los que nos rodean, a nuestras familias, a lugares peligrosos. Eso debe importarnos alguna vez en la vida. Debe importarnos tener cuidado a dónde conducimos a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. ¿A qué lugar conducimos a nuestras familias hoy día? En los momentos de oscuridad de nuestra vida, amados, sacamos a Dios. Y es precisamente por eso que tenemos momentos oscuros. Porque sacamos a Dios, porque Dios es luz. Pero lo dejamos allá en la esquina para nosotros empezar a buscar soluciones que nos acomoden más. En palabras prácticas, dejamos de obedecer o de confiar en Dios para hacer lo que nosotros creemos que está bien. Esto nos lleva a un segundo punto. El primer punto, ¿cuál fue? Problema en el corazón, ¿verdad? Y cuando hay problema en el corazón suceden todas estas cosas que hemos hablado y muchas más. Segunda, pecamos intencionalmente. Pecamos intencionalmente.
Cuando tenemos problemas en el corazón, se refleja en la relación con Dios. ¿Sí? Vamos en decadencia. Y luego de ello, ya el pecado comienza a hacernos amigable. Ya empezamos a acomodarnos en el pecado. Ya empezamos a conformarnos según el pecado. Claramente, cuando la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, más que nada es al sistema del mundo, que el pecado prevalece en ese sistema. Ya empezamos a adaptarnos a un estilo de vida que es lamentablemente dañino en sí, pero deseado a la vez. El pecado, hermanos, no se va a vestir de feo. No se va a vestir de ogro. El pecado va a ser atractivo. Atractivo. Y debemos tener cuidado con dar lugar al pecado en nuestras vidas. El versículo 4 nos indica que aparentemente le resultó a David la decisión que tomó. Miren lo que dice. Bueno, después que dice versículo 2, 3, que al final David se fue con la familia, etcétera, etcétera, hacia Gat, huyendo de Saúl, dice, y vino a Saúl la nueva, o sea, la noticia de que David había huido a Gat, tierra filistea. Y dice, y no lo buscó más. Oye, buena idea la de David que tuvo, ¿no? Qué buena idea tuvo David, resultó. No importa lo que haya sido, pero resultó. Aparentemente, hermanos, pero podemos ver cómo David sostiene, cómo David trata de mantener lo que busca. Las intenciones del corazón. ¿Qué cree usted de las intenciones del corazón? Jeremías dijo, capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Intenciones del corazón. Leamos el verso 5 de 1 de Samuel. Dice así, una vez que ya está en Gat, dice, y David dijo a Aquís, el rey filisteo, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Qué había de malo en eso? Nada. Dice que, verso 6 en adelante, y Aquís le dio aquel lugar, o aquel día a Siclac, una ciudad que en esos años pertenecía a los filisteos. Por lo cual Siclac vino a ser desde ese día, obviamente, que se le entregaron a David, de los reyes de Judá, dice hasta hoy. Fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses, 16 meses. ¿Por qué pidió David un lugar en tierras filisteas? Aunque no se dice aquí en el texto explícitamente, vamos a descubrir las intenciones de David. Vamos a descubrir a David, hermanos. Vamos a mirar lo profundo del corazón de David. ¿Cuántos trajeron el rayos X? Yo creo que hayan traído la maquinita rayos X por ahí. Lo vamos a ver. Lo primero es que él buscaba permanecer, digamos, neutral. O permanecer en paz en tierra de sus enemigos, ¿verdad? Neutral. No quería problema con los filisteos. Deseaba vivir solo en compañía con su gente o de su gente. Y una vez otorgado el lugar llamado Siclac, David tiene una nueva ocupación o profesión. Versos 8 y 9, vaya conmigo. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban
de largo tiempo la tierra. Era conocido como los que habitaban Canaán, ¿ya? Desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Dice, y asolaba David el país y no dejaba con vida, dice, hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, cual cuatrero David, los camellos, hasta la ropa. Y regresaba a Aquis, al rey. Todas estas cosas, todos estos botines, todas estas cosas saqueadas, las llevaba el rey de Filistea, Aquis, de los filisteos. Entonces, ¿a qué se dedicaba David? Ahí lo ven. A asaltar tribus cercanas a los filisteos y que eran en sí enemigas de Israel, eran cananitas, tierra de Canaán. Especialmente, ¿quiénes eran los mayores enemigos que ahí mencionados? Los amalecitas. ¿Ya? Los amalecitas eran descendientes de Esaú. ¿Recuerdan Esaú? Dicen los jesuritas y los jerritas, no sé pronunciarlo bien, eran tribus cananeas que nunca fueron despojadas ni por Josué cuando entró a la tierra, ni por los jueces que después tuvieron. Es una tierra que se le asignó a una de las tribus de Judá, a una de las tribus de Israel, pero nunca lo sacaron de allí. ¿Se acuerdan que siempre quedó alguna que otra tribu? ¿Para qué? Para escarmiento de Israel. Bueno, ahora David peleó contra ellos, pero de la manera que ustedes ven acá. ¿Ok? David se encargó de hacerlo, de sacarlos, de derrotarlos, de eliminarlos. Ellos eran enemigos de Israel y esto tal vez le daba mérito para estar entre los filisteos. ¿Qué diría David? Bueno, estoy en la tierra filistea, pero al menos destrozo a los enemigos de Israel. Repito, estoy con mis enemigos, en este momento estoy del lado de mis enemigos, pero estoy destrozando a los enemigos de Israel. El fin justifica los medios, ¿no? Claro que no. Pero, ¿qué hacía David y qué método usaba? Dice que asolaba, saqueaba y no dejaba con vida a hombre ni a mujer. Dice, y se llevaba el botín, las vacas, las ovejas, los asnos, todo, y todo ello se lo ponía allí como trofeo al rey de Filistea, de los filisteos. Una buena manera de congratularse, ¿no? Con el rey filisteo Aquis. Pero además de matar hasta las mujeres de esos pueblos, miremos más adentro las intenciones del corazón de David. Verso 10. Ay, David, por Dios. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? ¿Dónde has ido, David? Y David decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jeramel, o en el Negev de los Ceneos. Estos lugares, ¿a quién pertenecían? A Israel. ¿Pero realmente había ido David a esos lugares? No. Mientras David estaba mintiendo, nuevamente, amados, David miente descaradamente. David sabía que estaba pecando intencionalmente. Lo hacía sin ningún temor a Dios para congraciarse con el rey Aquis. Dice David, yo destruí a los pueblos de Israel. Por ahí andaba haciendo todas estas cosas que te traje, rey, te las traje de estos poblados de Israel. ¿Y era qué cosa? Mentira. Y como quería tapar su mentira, miren lo que hacía. Verso 11. Miren, aquí están las intenciones, hermanos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat. ¿Dónde estaba Gat? Quiero conocer a Gat. ¿Dónde estaba el rey Aquis? Diciendo, miren ustedes, no sea que den aviso, si queda alguien vivo, no sea que den aviso y digan, David hizo esto. Y esta fue, y lo peor de todo, dice, y esta fue su costumbre los 16 meses que moró David en la tierra de Filistea. Amados,
no solo mentía del lugar donde asolaba y destruía, sino que asesinaba para no dejar testigos. Hermanos, qué episodio más horrendo de la vida de David. Aquí está el hombre que llevaba por título que era un hombre conforme al corazón de Dios. David pecaba intencionalmente. Nos damos cuenta que su peor pecado no fue con Betsabé, cuando la historia de Betsabé, ¿recuerdan eso? Que cuando ya era rey, desde antes de ser rey, ya David había cometido atrocidades. Qué desilusión, ¿verdad? Dice el verso 11, y lo aclara, que David hizo esto todo el tiempo que estuvo allí, en la tierra de los filisteos. Esto hizo, o sea, no hubo un día en que se arrepintiera. Si usted leyó el versículo, el capítulo completo, no se menciona a Dios en este capítulo. Es que hasta eso Dios quedó lejos de esto, de lo que estaba haciendo David. Se acostumbró al pecado David, ya no le dañaba mentir una y otra vez por 16 meses, y lo hacía tan bien, mentía con tanto profesionalismo, que el mismo rey decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, porque eso es lo que decía David, y será siempre mi siervo. Eso decía el rey. En los versículos 1 y 2 del capítulo 28, que es parte de esta historia, el rey aquí dice a David que sea su guarda personal, o sea, su escolta. Miren ustedes, no tiene idea en quién está confiando. Amado, el rey aquí fue engañado por David a tal punto de encomendar su vida en las manos de David. La mentira le dio estatus a David. ¿Saben de eso, no? Muchos mienten y ganan estatus en la vida. Qué triste. Ahora, hermanos, que ya conoces cómo fue David hasta aquí, un hombre que nos enseñó a honrar a Dios, pero también nos desilusionó con tanta mentira y tanta maldad. David hoy se muestra como un hombre fluctuante en la fe, con un doble estándar. Como decía Santiago, que muchos son dejados llevar por vientos de doctrina, ¿no? Como un hombre fluctuante en la fe, un hombre, como lo dice, un hombre de doble ánimo. Ahora en este momento, este es el momento. Trajo el espejo, ¿no? Mirémonos en el espejo de David. Mirémonos. ¿Qué vemos allí? Quiero reconocer que nada me diferencia de David. Ni a usted tampoco. Un hombre que tenía un problema en su corazón, un hombre que dudó de Dios, que tomó decisiones equivocadas, que mintió, que dañó la vida de otras personas, que obtuvo una posición en base a engaños y mentiras. Cuando te mires al espejo, por mucho maquillaje que uses y por muchos perfumes que te pongas, seguirás siendo como David. Con fallas en el corazón, con el pecado asediándonos constantemente. Pero ¿cuál es el plan? ¿Seguir así? ¿Por 16 meses? ¿Por un año más? ¿Por 10 años? ¿O por toda la vida cristiana? ¿Cuál es el plan? ¿Seguir todo el tiempo como David mintiendo? ¿O quieres cambiar para siempre tu corazón? Yo sé que el capítulo de hoy, hermanos, y el mensaje tal vez no te ha dado mucha esperanza de cambio. Muchos dirán, bueno, si David lo hizo, ¿qué me queda a mí, pues? Y ahí buscan su argumento.
una excusa para seguir como David. Quiero decirte algo, hermanos. Dios permitió que todo esto se escribiera para que sepas lo siguiente. Escucha bien. Que en nosotros está el mal. En nosotros está el mal, como en David. El mal llamado pecado afecta nuestra relación con Dios. Mientras más lugar le damos al pecado, más ofendemos a Dios. Un día dijo David, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. David no sacaría en limpio su actitud, que aunque en este capítulo no veas consecuencias por el pecado, ya las verás más adelante. El pecado trae consecuencias, la mentira trae consecuencias, el dejar a Dios de lado en tu vida trae consecuencias. Dios permitió que todo esto se sepa para advertirnos de confiar en los hombres. Cuidado, el profeta Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y sé que muchas veces miramos a los hombres como ejemplos a seguir, pero eso no debe ser así. No hagamos lo mismo que hacen aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Nosotros estamos prestos a mirar al único Salvador, a Jesucristo. Por eso Hebreos lo dice, puestos los ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. A diferencia de David, nos envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo el justo, y quien vivió en perfecta armonía con el Padre, quien no pecó, quien no desobedeció, quien nos enseñó en vez de matar a amar aún a nuestros enemigos. Viene el contraste entre nuestro Señor y David. Jesús nos enseñó en vez de mentir a decir siempre la verdad y a confiar en la verdad. Dice, la verdad os hará libres. Él nos enseñó a construir sobre la roca sólida, creyendo siempre en las promesas del Padre. Jesús nos enseñó que tendremos aflicción, pero que en medio de ella estará con nosotros. Él nos enseñó que nos sanaría de nuestros dolores y enfermedades. Y si así no fuese, hermanos, si vemos a nuestros hermanos como ya hemos visto a través de nuestra historia como iglesia, hermanos queridos, irse tempranamente, si así no fuera, si Dios nos sanase, un lugar nos tiene preparado en el cielo, donde no habrá más llanto ni más dolor. No habrá ni enfermedad. Esa es nuestra esperanza. Hoy no me miro en el espejo de David solo para darme cuenta que soy como el pecador. Pero no es el único espejo que existe. Me miro en el espejo de nuestro Señor Jesucristo. Y allí también me veo. ¿Y sabes cómo me veo? Como un hombre que ha sido perdonado por el Señor. Cuando fue clavado en aquella cruz y derramó su sangre como un precio por mi pecado. Que las aflicciones de este mundo no te lleven a desconfiar en Dios, de Dios, sino todo lo contrario, que puedas aferrarte cada vez más a sus promesas. Todas las promesas, como dice un himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Siempre en sus promesas confiaré. Él nos sostendrá, hermanos. Él prometió y Él nos va a guardar hasta el día que venga por nosotros o nos lleve a su presencia. La vida de David nos da gozo y a la vez tristeza. Pero la vida de Cristo
produce en nosotros el mayor gozo que jamás podremos encontrar en otro lugar. Los cristianos debemos vivir tan arraigados de Cristo que ya no podemos desear pecar. Porque el pecado trae tristeza, trae dolor, trae separación, trae muerte. Pero Cristo trae plenitud de gozo. Amén. Ahora que vivimos en Cristo, dice la palabra, despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. Esto es en Cristo, para que sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. El acercarnos a Cristo, amados, creará en nosotros convicciones como esta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, esta leve tribulación no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable este mundo ni nada de lo que ofrece con la gloria de Cristo, preparada para cada uno de sus hijos que creyeron y confiaron en Él. Él lo prometió y yo me aferro a esa promesa. Que Dios nos bendiga, amados, y que el Señor siempre sea exaltado en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Señoras, es notorio que somos como David. Muchas veces actuamos así, fuera de tu voluntad. Hacemos cosas que no te agradan y lo hacemos por largo tiempo. Pero Señor, yo sé que tú eres un Dios perdonador. Y tenemos hoy día la certeza de que tú nos perdonas de cada uno de nuestros pecados. Pero mi oración, oh Dios, a ti ahora en este instante es por mi corazón y por el corazón de mis hermanos. Señor, que no anhelemos más el pecado, que no anhelemos más la mentira, que no nos sigamos conformando con cosas que nos alejan de ti, que no te honran. Señor, aunque después seamos perdonados, Señor, ayúdanos y líbranos del mal, líbranos de hacer cosas que no te agraden. Que nuestro corazón esté alineado con tu santidad, con tu pureza, con tu amor, con el perdón. Y que cuando vengan los momentos de tentación, sepamos que hay un Dios en el cielo, mirándonos y esperando que seamos fieles como Él lo es por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos fieles cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.